Hola, ¿cómo estamos? Dios me los bendiga a todos. Qué bueno que estemos ya en este día para dispuestos a alabar y bendecir a nuestro Dios. Es un buen día, dice la palabra que es el día que el Señor ha hecho, día de alegría, día de gozo, dice la palabra. Así que esta mañana yo le voy a pedir a usted que disponga su corazón, su alma, su espíritu, sus fuerzas, su mente, todo su ser para alabar al Dios Todopoderoso. Vamos a iniciar orando al Señor, así es que le vamos a pedir a Celina que nos dirija en oración. Hoy tenemos un fondo musical diferente, escúchenlo también, ore por favor con nosotros. Dios, gracias por este precioso día que nos has dado, mi Dios, por este día que estamos ya listos, Señor, para adorar tu nombre, para bendecirte, para amarte, Señor. Este día queremos darte honor y gloria a ti, Señor. Queremos venir y decirte que eres nuestro amado, que eres nuestro Rey y que hoy entregamos nuestras vidas a ti, Señor, para que tú nos ayudes a salir adelante, para que tú nos des fuerzas, Padre. Queremos adorarte en espíritu y en verdad, mi Dios. Gracias. Gracias, mi Señor, porque eres bueno. Gracias porque tu misericordia es grande. Gracias por tu poder. Gracias porque nos tienes con bien, mi Dios. Gracias. Porque estamos aquí buscando de tu presencia. Padre, llega a cada hogar, llega a cada casa, llénanos de tu presencia, mi Dios. Llénate que en este momento, en cada casa, en cada hogar, donde cada uno que esté escuchando hoy este servicio para ti, esta fiesta para ti, mi Dios, que en este momento llegue el poder del Espíritu Santo y que nos llene y que nos gocemos y que nos dé alegría, nos dé gozo, Señor. Derrama del poder de tu Espíritu en cada casa. Derrama, Señor, derrama del poder de tu Espíritu en cada hogar, en cada persona, Dios, en el nombre de Jesús. Necesitamos de tu presencia. Necesitamos que hoy como un cuerpo, como el cuerpo tuyo que somos, Padre, tú nos visites, Señor. Que tú nos visites, mi Señor. Visítanos, Señor. Llénanos de ti, llénese este momento. Llénese del Espíritu Santo en este momento. Ahí está la paz suya para consolarle, para bendecirle, para amarla, para estar con usted. Ahí está nuestro Dios. Ahí está nuestro Dios a la par de cada uno. Y nos está dando de su amor, de su poder, de su paz, de esa paz preciosa, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, llénanos, Señor. Llénanos, Señor. Llénanos, Jesús. Llénanos, Jesús. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el poderoso, el que nos ayuda, el que siempre está con nosotros, el único que eres fiel al 100%, mi Dios. Aquí estamos buscando de ti, aquí estamos anhelando de tu presencia, Señor. Llénanos, Jesús, llénanos, Jesús. Por favor, viva Shenda, la bastora, mamá, está bendición. Alabasto, que da y la bastura, que la bastura, para Bashenda y la bastora. Gracias, Dios. Como un perfume a tus pies, Señor. Que con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, Señor. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amar
corazón, su alma, su espíritu, su mente, todo su ser, sea llena de la presencia del Dios Todopoderoso. Él habita en medio de nosotros, sea dentro de nosotros. Nosotros somos el templo y la morada del Espíritu de Dios, dice la palabra. Y hoy que ese Espíritu inunde todo nuestro ser, nos llene por completo. Llénese usted de la presencia del Santo Dios. Perciba la presencia de Dios. Su casa, el lugar donde usted está reunido hoy, esta mañana, hay una atmósfera de paz, hay una atmósfera de amor, de gozo, de alegría, de gracia de Dios, de misericordia. La presencia del Dios Todopoderoso, del Altísimo, del Omnipotente está allí. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, dice Jesús, ahí está el Espíritu, ahí está mi Padre, ahí está Dios, ahí está el Espíritu Santo de Dios. Estamos reunidos en el nombre de Jesús. Nuestras voces, Señor. Para ti, Señor, la gloria, la honra, la magnificencia, Señor, todo el honor. Tú eres el único digno, Señor, de ser exaltado. Esta mañana, como todas las mañanas de domingo, vamos a orar por nuestras ofrendas, nuestros diezmos, y vamos a dar la bienvenida para los que ya estamos desde las 10 de la mañana conectados, y para los que se van conectando, pues queremos esta mañana darles la más cordial bienvenida, así es que vamos a dejar a Celina para que lo haga, ¿verdad? Bueno, sean buenos días a todos, sean todos bienvenidos a esta celebración para el Señor. Los bendigo. Sé que esta semana va a ser una semana preciosa, llena del gozo, llena del Espíritu Santo y de la presencia del Señor. Qué bueno que estemos adorando al Señor, y de verdad que Dios es bueno y estamos agradecidos con Él, porque Él hasta aquí nos ha ayudado y nos va a seguir ayudando. Así que démonos un abrazo fuerte, les mando a cada uno un abrazo y un beso bien fuerte, recíbanlo, y sé que Dios está ahí y que pronto vamos a estar todos juntos celebrando al Señor. Sean bienvenidos todos. Señor, te bendecimos los diezmos y las ofrendas, Padre, que cada uno tiene allí en su casa, Dios, y te pido que tú llenes las alacenas de cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Qué bueno esta mañana estar reunidos
Yo sé que no hemos orado por los cumpleañeros, así es que vamos a hacer una oración general porque no tenemos un listado de cumpleañeros, pero para todos los que han cumplido años en la última quincena de marzo y hoy en estos días de abril, en estos que han pasado, pues queremos pedirle al Dios Todopoderoso que los bendiga, que los llene de su paz, de su gozo, que este nuevo año que han iniciado de vida pues sea un año con más bendiciones, con abundancia de todo lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Así es que nos alegramos de que ustedes hayan cumplido años en estos días y queremos desearles lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Así es que vamos a entrar en la palabra de esta mañana. Vamos a hoy tocar un tema que hace años estaba yo revisando algunas de mis notas y allá por el 2012, o sea, hace casi 8 años, yo compartí sobre algunos puntos de lo que hoy vamos a compartir nuevamente. No sé qué día de estos yo hablé algo, mencioné algo ahí de que somos la sal de la tierra, y entonces me quedó aquella cosa en mi mente, en mi corazón, ¿verdad? Que realmente hoy es igual que siempre, pero creo que hoy más que nunca nosotros, los creyentes, debemos de ser la sal y la luz del mundo. O sea, en estos tiempos de oscuridad, de tiniebla, de angustia, de desesperanza, de desesperación, de enfermedad, hoy es cuando nosotros estamos obligados, óigame, estamos obligados a ser la sal y la luz del mundo. Amén. Entonces yo hoy esta mañana quiero compartir usted esta porción de la palabra que el Señor Jesucristo nos la dejó en su palabra, en los evangelios, y Él dijo que nosotros somos la sal y la luz del mundo. Si usted me acompaña a Mateo 5, 13 al 15, vamos a leer esa porción de la palabra. Mientras usted lo busca, queremos dar testimonio de que las oraciones de nosotros, los creyentes, en todas partes del mundo están siendo efectivas. El día viernes fue, ¿verdad?, que nos comentaron que una hermana y amiga de todos nosotros, Ani, ella estaba enferma y ya está recuperada, ¿verdad? Entonces su esposo puso ahí en las redes sociales de que ella ya había sido restablecida su salud, y así otros casos, ¿verdad? Y eso nos llena de alegría, nos llena de gozo. ¿Sabe por qué? Porque las oraciones de nosotros pueden mucho, dice la palabra. ¿Ya tiene usted Mateo 5, 13 al 15? Ok. Sí, amén. No, creo que no me he equivocado porque ayer había puesto Marco yo y no lo hallaba, y es Mateo, ¿verdad? Ok, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes, oiga, esta versión es la versión de la Biblia de las Américas, dice, son como la sal que se pone en el horno de barro para aumentar su calor. Esta versión me gustó porque varía un poco de la que generalmente leemos. Y dice, si la sal pierde esa capacidad, ya no sirve para nada, sino para que la tiren a la calle y la gente la pisotee. Versículo 14. Ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. 15, versículo 15. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Padre, que tu palabra, Señor, esta mañana nos sazone y nos alumbre, Señor.
para que nosotros podamos sazonar y ser luz en este mundo, Señor, que hoy tanto necesita de ti, mi Dios amado. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Ok, fíjense, yo quiero empezar, sin entrar en lo que yo he escrito, quiero empezar desmenuzando un tanto este texto. Dice que ustedes son como la sal. Oye, primero hace una comparación del hombre con un elemento que si usted lo buscara en el diccionario, ¿qué es la sal? La sal es una sustancia, así lo define la Real Academia Española. Dice que es una sustancia que consiste en cloruro de sodio, ordinariamente blanca, cristalina, de sabor propio. Oiga, la sal tiene sabor propio. No se lo añade nada, ella lo tiene. Muy soluble en agua, que se emplea para sazonar y conservar alimentos. O sea, la sal tiene diferentes propiedades. Una es que es de una fórmula química del cloruro de sodio. Tiene un color, es ordinariamente blanca. Y por ejemplo, las salineras que están en las partes, en las orillas del mar, cerca del mar o en algunos desiertos, la sal es blanca. Primero es amarillenta y luego se vuelve blanca. Dice que es cristalina, o sea que es como tiene forma de cristal sus partículas. Tiene un sabor propio. ¿Cómo el sabor de la sal cuál es? Salado, ¿no? Somos salados. Definitivamente. Entonces nosotros somos salados. Cuando lea está salado, gloria a Dios, diga usted, ¿por qué? Porque la sal es salada y la sal da sabor. Dice de sabor propio, o sea que la sal no hay otra cosa que le dé sabor, ella da sabor. Y dice que es muy soluble en el agua, o sea, cuando se junta con el agua se disuelve ahí en el agua. Por eso es que usted puede hacer enjuagues y gárgaras con agua con sal. Y lo más importante, se emplea para sazonar y para conservar alimentos. ¿Oyó? Entonces viene Jesús y dice, ustedes son como la sal. Entonces, usted y yo somos como ese elemento de la tierra que da sabor y que conserva. Entonces, y dice que se pone en el horno de barro para aumentar su calor. Yo tenía un pensamiento acerca de esta frase, de esta expresión. ¿Por qué dice el Señor que se pone en un horno de barro para aumentar su calor? El horno de barro es esta tierra. Si lo vemos desde un punto de vista meramente humano, físico, el calentamiento global está tremendo. Ya se dio cuenta, esta semana ha sido tremendamente caliente. Pues entonces hoy nosotros dice que somos como la sal. ¿Y para qué? Para aumentar el calor de ese horno. O sea que ya me imagino yo los hornos de barro, porque está hablando de los hornos de barro, los artesanales que nosotros conocemos allá en el campo. Cuando vuelva yo al trabajo voy a investigar si las gentes que cocinan con hornos de barro realmente le tiran sal al horno para volverlo más caliente, porque eso es un elemento que el Señor está dando. Entonces sirve para aumentar el calor, para volver más caliente la vida, pero en el sentido no de calor humano, sino del calor que debemos de producir nosotros como entes espirituales, como hijos de Dios. Dice que nosotros o somos fríos o somos calientes, pero al que es tibio lo vomita. Al que está caliente, que está el fuego de Dios en su ser, esa persona está caliente, hablando espiritualmente. Y entonces dice, si la sal pierde esta capacidad, ¿cuál capacidad? La de aumentar el calor, ya no sirve para nada. Dejó de tener valor la sal.
Y lo único que le queda es que la tiren a la calle y la pisoteen la gente. ¿Por qué? Porque no tiene ningún valor. Ni calienta, ni da sabor, ni conserva. Entonces hay que desecharlo. Y luego dice, y ustedes son como una luz que ilumina a todos. Oiga, entonces, si usted busca, yo le voy a dar la definición porque yo lo busqué, pero usted lo puede buscar también, ¿qué significa la palabra luz? Bueno, la sal en la palabra griega alas significa figurativamente prudencia. Entonces, lo que Dios nos manda a ser prudentes en este mundo, ¿verdad? Que nos conozcan por ello, ¿verdad? Y luz viene del griego pos, que significa luminosidad, aquello que muestra algo. Y en el español viene del latín lucis, que significa que es un agente físico que hace visibles los objetos, que da claridad, o es la claridad que irradian los cuerpos, oiga, en combustión, en ignición o en incandescencia. ¿Y cuándo un cuerpo está en incandescencia? Cuando está encendido, cuando tiene fuego, ¿va? ¿Se ha fijado usted que cuando va a cocer los frijoles ahí en su olla de barro y con leña, se pone aquello incandescente, ¿va? Cuando las ramitas o los pedazos de madera agarran ese fuego y sube la llama, está incandescente. Pues así deberíamos de estar nosotros, así nos compara el Señor a nosotros. Ustedes son como algo incandescente que ilumina a todos. ¿No se ha fijado que cuando queman los cerros, que es una mala práctica, antes de que van a sembrar nuestros agricultores, ustedes de lejos miran que el cerro está en llamas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el fuego está incandescente, se ve desde lejos. Dice, nos compara también, dice, somos como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos la pueden ver. Si construyeran una ciudadela aquí para los santanecos que conocemos, en el Cerro Santa Lucía, que ya casi la construyen allá arriba, ¿verdad? Porque ya las faldas del cerro están llenas de casas, pero si estuvieran arriba, donde se conoce como el Mirador, en un tiempo se conoció como el Mirador, entonces todos los santanecos podríamos ver esa ciudad. Si vamos al otro lado, hay un cerro que se llama el Cerro Tecana. ¿Qué es lo que tiene en la punta ese cerro? Una cruz, la cual todos podemos ver. ¿Por qué? Porque está en alto. Pues dice el Señor que nosotros somos como esa ciudad construida en la parte más alta de un cerro. Y termina diciendo, nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, dice. ¿Por qué? Encienda usted una lámpara y póngale un balde encima, pues cambiémosle lo de cajón a balde, que es lo que nosotros conocemos, y que sea de color negro, menos, no se mira ninguna luz. Entonces dice todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa, ¿no? Es lógico, ¿no? Si usted mete una lámpara debajo del sillón, no va a alumbrar más que lo que está ahí debajo del sillón, pero la casa no la va a alumbrar. Y necesitamos que alumbre para todos. El lucero de la mañana es Cristo Jesús. Él es nuestro Señor y Salvador. Y su luz es la que nos permite brillar. Yo decía un día de estos en uno de los devocionales que nosotros somos como la luna y Él es el sol. O sea, la luna brilla, la luna usted la ve en la noche, de madrugada o temprano en la noche, a eso de las 5 o 6 de la tarde, a veces ya es visible, porque le da la luz del sol y entonces ella refleja esa luz. Pues nosotros somos iguales. Nosotros no tenemos luz propia, porque el lucero de la mañana se llama Cristo. Entonces Él proyecta su luz sobre nosotros y entonces nosotros podemos reflejar esa luz, por eso es que podemos brillar. Él puso esa luz con un propósito. ¿Para qué? Para que mostremos lo bueno
que Dios ha dispuesto que nosotros hagamos, las buenas obras que el Padre ha dispuesto que nosotros hagamos, las buenas obras que Jesús enseñó que deberíamos de hacer. Y así todos puedan glorificar al Padre. Si usted me acompaña a Apocalipsis 22, 16, dice la palabra lo siguiente, mire, dice: yo he enviado a mi ángel para que les diga a las iglesias todas estas cosas. Y dice: yo soy el descendiente del rey David, yo soy la estrella que brilla al amanecer. Por eso es que se conoce como el lucero de la mañana nuestro Señor, porque ahí lo dice la palabra, que Él es la estrella que brilla al amanecer. Entonces Jesús en Juan 8:12 dice así: Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Oiga, le pregunto, ¿usted es seguidor de Cristo? ¿Verdad que sí? Entonces le tengo una buena noticia esta mañana. Usted tiene luz de vida. Usted tiene la luz de la vida. Por eso es que brillamos nosotros los creyentes. Por eso es que hay gente que le dice a usted, yo no sé si le ha pasado, mire, ¿y usted qué es lo que tiene usted? ¿Por qué tiene ese su rostro lleno de alegría? ¿Por qué le brilla el rostro? ¿Por qué sus ojos son así? ¿Sabe por qué? Porque usted tiene luz y la irradia. Y tal vez usted ni cuenta se ha dado. Pero desde ahora en adelante, sepa que usted tiene luz con la que usted brilla. Y si usted deja que esa luz se muestre, entonces el mundo lo va a poder ver. Juan 12:36 dice: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Oiga, ¿cuánto tiempo nos va a durar esa luz? Todo el tiempo que estemos en esta tierra, mientras nosotros no apaguemos esa luz. Usted puede dejar de brillar, deja de hacer las obras que lo hacen mostrarse al mundo que son luz, y entonces su luz se va a ir apagando, se va a ir apagando, se va a ir apagando, hasta que quede como el pábilo humeante, solo el humito así que sube. ¿No se ha fijado que cuando apaga una vela usted se queda ahí lo que nosotros decimos la brasita en la mecha, y empieza a salir un humito así? Si nosotros sopláramos ahí, volvería a agarrar fuego. Entonces eso es lo que le ha pasado a muchos cristianos. Necesitan volver al primer amor, necesitan volver a encontrarse con el Señor Jesús, necesitan volver a permitir que el Espíritu Santo les sople para que ese pábilo humeante que está ahí vuelva a agarrar fuego y vuelvan a mostrar y vuelvan a... ¿Se acuerda que cuando comenzó en el Señor, usted hacía esto, hacía lo otro, decía aquí, no le importaba? Usted quería mostrar el amor de Dios porque era esa luz brillante, pero por razones que yo desconozco, usted dejó que su luz fuera menguando. Pero hoy le tengo una buena noticia. Hoy es el día que el Señor ha preparado para usted, y usted puede volver a brillar. Aleluya. Efesios 5, 8, 9 dice: porque antes erais tinieblas. Oiga, eso éramos antes. Nosotros caminábamos en tinieblas. Nuestro padre era el padre de las tinieblas, y nosotros éramos tinieblas. Pero ahora dice: sois luz en el Señor. Oiga, andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste, oiga, en toda bondad, justicia y verdad. Esas tres cosas, esas tres virtudes, la bondad, la justicia y la verdad, son la luz, y es lo que tenemos que aprender a mostrar. ¿Cómo se muestra la bondad? Siendo bondadosos, dando al necesitado, al que te pida, dale. Y pueden ser diferentes cosas, ¿verdad? Comida, dinero, un abrazo, un apretón de manos, una palabra de aliento, de ánimo, todas esas expresiones. ¿Qué es la justicia? La justicia es aquello que el Señor Jesús practicaba. Le voy a poner el mejor ejemplo que se me viene a la cabeza. Le llevan una mujer que estaba en adulterio, pero no le llevaron al adúltero, fíjense.
era la injusticia del mundo. Y entonces viene Jesús y les dice: el que esté libre de todo pecado, tire la primera piedra. Como nadie estaba libre de pecado, fueron botando las piedras y se fueron. Entonces viene él y le dice: ¿dónde están los que te acusan? Los que te acusaban. No veo a ninguno, Señor, ya se fueron, le dijo la mujer. Váyanle. Entonces, vete y no peques más. Eso es justicia. La querían apedrear porque era adúltera. Entonces Jesús puso la balanza, ¿verdad? Puso los pesos y los contrapesos y les dijo: vaya a ver ustedes quién es el santo aquí para que arroje la primera piedra. El único que podía arrojar piedra en ese momento era Jesús. Pero como en él estaba la justicia y lo justo era el perdón de los pecados. Y lo otro es la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Qué es la verdad? Cristo. ¿Cuándo hablamos verdad? Cuando hablamos de Cristo. Así es que esas son las tres cosas para andar en luz. Ok. La sal pierde su sabor y a eso se le llama insipidez, o sea que se vuelve insípida. ¿Y qué es la insipidez? Es la falta de capacidad para generar una condición diferente a la normal. Voy a poner el mejor caso que yo tengo. Cuando asamos carne, ustedes, la mayoría, les fascina ponerle, le ponen que mayonesa, que mostaza, que mayonesa sí va, mostaza no, bueno, mostaza sí, mayonesa no. En la cocina aquí me corrigen las que saben de cocina. Le ponen especies, le ponen esto, depende. Pero la carne asada lo único que necesita es sal. Y entonces, ¿qué hace la sal? Le cambia la condición de sabor a la carne, le da un mejor sabor a la carne de lo normal que ella tiene, porque la carne sí tiene un sabor, pero la sal le mejora ese sabor. Pruébenlo y ya va a ver, ahí me cuenta. Entonces, cuando la sal se ocupa en el horno es para aumentarle su calor, o sea que lo que hace es cambiar la condición normal. Entonces, cuando deja de tener eso, la sal se vuelve insípida, sin esa capacidad. Cuando el apóstol Juan está hablando en el Apocalipsis, él nos está hablando de obras. Entonces, si la acción de la sal, o sea, la obra de la sal en el horno es calentarlo, entonces para nosotros implica que debemos de ser calientes, o sea, debemos obrar en beneficio de Dios, por así decirlo. Yo sé que Dios no tiene necesidad del hombre, pero sabe una cosa, Dios le da la oportunidad al hombre de poder obrar en la obra de Él, en la obra que Él dejó, para poder mostrar a los demás hombres su amor a través de los que han creído en Él. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Y ahí estamos cambiando la condición normal de los demás. ¿Por qué? Porque les estamos mostrando quién es Dios, qué hace Dios, cuándo lo hace. Y entonces ellos pueden recibir el beneficio de ser llamados hijos de Dios. Entonces nosotros debemos de poner toda nuestra capacidad para darle el sabor o el calor que requiere aquí la vida, ¿verdad?, en Cristo. Apocalipsis 3:15 dice lo siguiente: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Entonces Dios a nosotros nos quiere calientes, no nos quiere fríos, por supuesto. Pero lo que Él aborrece más es la tibieza de la persona. Veamos cómo podemos darle sabor o calor al mundo y ser la luz que muestra las obras, porque pues de eso se trata, de que nosotros descubramos, aprendamos y experimentemos cómo hacer con lo que el Señor nos ha dejado, nos ha dado. Lo primero que hay que hacer es que hay que mostrarle al mundo que hay un nuevo pacto con Dios. Mucha gente tiene esta percepción, que Dios es malo y que castiga, o que Dios es
demasiado bueno que no hace nada. No importa lo que hagamos, Dios no nos va a hacer nada. No, Dios perdona, eso sí, porque es su misericordia, su infinita misericordia, su gran misericordia. Pero Él es un Dios soberano. Él es un Dios todopoderoso y como los pactos antiguos eran difíciles de cumplir, entonces viene y decide hacer un último pacto y lo hace en su Hijo Jesucristo, manteniendo una forma. Antes los pactos incluían el sacrificio de un animalito perfecto, que no tuviera defectos. Entonces viene Dios y dice, bueno, voy a pactar una vez más con el hombre, y manda a Jesucristo como el Cordero de Dios para que muriera por los pecados de todos nosotros, por el pecado del mundo, para que librara al mundo del pecado. Entonces Dios dice que no quiere sacrificios, no, pero nunca ha dicho que no quiere ofrendas. Ahora, ¿qué ofrendas quiere Dios? Mire, la primera y la más importante ofrenda que Dios quiere es nuestra vida. ¿De qué sirve que usted traiga una ofrenda cuantiosa si su vida no es una ofrenda para Dios? Le podrá servir al hombre, ¿verdad?, para construir un edificio en donde funcione las reuniones de la iglesia y todo lo que se hace. Pero a Dios no le interesa esa ofrenda. ¿Por qué? Porque a Él le interesa su ofrenda, su vida misma. Antiguo Testamentario, Él dio leyes, Él dio normas para poder presentar las ofrendas. Por ejemplo, el Levítico 2:13 dice lo siguiente: y sazonarás con sal toda ofrenda de tu presente. Oiga, había que sazonarlas porque había diferentes ofrendas, tipos de ofrendas, y habían ofrendas de cereales, ofrendas de vegetales, animales, o sea, había una variedad de ofrendas. Por ejemplo, cuando llevaron al templo a presentar a Jesús, depende de la condición económica de las personas, así presentaban. Había quienes presentaban palominos, había quienes presentaban corderos y cosas así, de acuerdo a su condición económica. Entonces dice Levítico: y sazonarás con sal toda ofrenda de tu presente, y no harás que te falte jamás de tu presente la sal del pacto de tu Dios. O sea que la sal también es parte del pacto de Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Oiga, entonces, hoy cuando presentamos nuestra vida delante de Dios, ¿qué estamos trayendo delante de Él? Sal. O sea, la condición, la capacidad nuestra de darle sabor, calor a este mundo, de cambiar la condición normal de este mundo. En cambio, aquí la versión de la Biblia de lenguaje sencillo dice: en cambio deben poner sal en todas las ofrendas que me presenten, porque la sal es símbolo del pacto que has hecho conmigo. Eso le dijo el Señor al pueblo de Israel. Entonces la sal en el Antiguo Testamento significaba que había un pacto con Dios. Cuando presentaban su ofrenda con sal, le estaban diciendo: Señor, recordamos que tu pacto, Señor, está con nosotros, es para nosotros, y por eso traemos sal delante de ti. Romanos 12:1 dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como ¿qué? Como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, ¿cuál es la ofrenda que Dios quiere? Dios quiere que traigas tus bienes delante de Él, sí, pero lo que quiere primero, lo más importante para Él, es que traigas tu cuerpo, tu ser, como ofrenda, como sacrificio espiritual agradable a Él, con un olor agradable a Él. Entonces, nosotros presentamos la ofrenda que incluye nuestros bienes, pero también incluye nuestra vida. Las ofrendas son las buenas obras, también son ofrendas a Dios.
son frutos de nuestra labor, de nuestro accionar. Por ejemplo, cuando usted le da de comer al hambriento, de beber al sediento, esa es una ofrenda que usted debe presentar delante de Dios. No debe de publicarlas, porque dice la palabra que tu mano izquierda no sepa lo que hizo tu mano derecha. Como testimonio allí a sus hermanos está bien, pero como dice un dicho por ahí, hay que contar el milagro, pero no el santo, ¿verdad? Entonces, pues sí, usted un día puede decir, mire, a mí un día Dios me puso que le diera de comer a 10 hambrientos que pasaron por mi casa. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. ¿Cuándo me diste de comer? ¿Cuándo me diste de beber? Dice. Ahí. Entonces son obras que agradan a Dios. Pero si su propio cuerpo, su propio ser, su mente, su alma, su corazón, sus fuerzas, no están entregadas a Dios, de nada sirve estar haciendo eso. Eso es lo que pasa con muchos que hacen sacrificios, pero que sus vidas mismas no son un sacrificio para Dios. Porque dinero, los narcos podrían darle dinero a todas las iglesias con tal de lavar su dinero, y no por eso es agradable a Dios. Entonces, cuando nosotros mostramos las obras que estamos haciendo, aparte de que hemos sazonado la condición, hemos cambiado la condición de algo, estamos mostrando las obras. ¿Y qué hace que se muestren las obras? La luz. Porque la luz existe para alumbrar. Oiga, la luz existe para alumbrar. ¿Qué son las tinieblas? La ausencia de la luz. Eso son las tinieblas. Entonces, ¿por qué el mundo está en tinieblas? Porque hay ausencia de luz. ¿Por qué hay ausencia de luz? Porque los que tenemos luz no la hemos puesto, no la hemos mostrado. Y dice, y para alumbrar principalmente sobre las tinieblas. Porque, dígame usted, salga ahorita ahí al patio de su casa, encienda una lámpara y dígame si ilumina su lámpara. No. Para nada, ¿verdad? La luz en la luz no brilla. Por eso es que Jesús vino a traer luz a las tinieblas, dice en Juan. Pero las tinieblas prevalecieron. ¿Por qué? Porque el mundo no quiso la luz. Entonces la luz alumbra en las tinieblas. Y ahí es donde entonces se muestran las obras que Jesús enseñó que se hicieran. Hechos 13:47 dice lo siguiente. Porque así nos lo ha mandado el Señor. Oigan lo que le dijo Dios a Pablo. Te he puesto como luz para los gentiles, o sea, las naciones, a fin de que lleven la salvación hasta los confines de la tierra. Eso lo dice la nueva Biblia de los hispanos. Es una traducción mal llamada católica, ¿verdad? La Biblia es la palabra de Dios, no es ni de los católicos ni de los evangélicos. Entonces, ¿para qué lo había puesto Dios a Pablo? Para que fuera luz entre los gentiles. ¿Para qué lo ha puesto Dios a usted aquí en la tierra? Para que sea luz en medio de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles hoy? Todos los que no conocen al Señor, todos los que no han creído en su nombre. Eso es la gentilidad de este tiempo. No es el europeo, ni el norteamericano, ni el suramericano, ni el africano, no. Son todos aquellos que no conocen a Dios. No estamos haciendo discriminación de nadie, pero eso es, interpretando la palabra, eso es. Los gentiles son la gente que hoy no conoce. En ese tiempo los gentiles eran los que no eran judíos, porque los judíos conocían a Dios. Entonces, debemos demostrar que hay un pacto con Dios y que ese pacto conlleva la sal. Se presenta delante de Dios nuestra vida misma
y al mundo mostrando las obras que se han hecho. Recuérdate que Dios sabe y conoce tus obras, y no en vano es que estamos trabajando en esta tierra. Todo lo que hagamos como para el Señor, a Él le agrada y un día será recompensado. Debemos también aprender a mostrar la santidad. ¿Y cómo vamos a alcanzar la santidad? Purificándonos. La santidad viene de Dios. Él dijo, sean santos como yo soy santo. Ahora, ¿qué hace la sal? Conserva. O sea, no permite que lo que sea salado se arruine, ¿verdad? Por eso es que hay una carne que no a todos les gusta. A mí en lo particular no mucho me gusta, porque a veces queda demasiado salada, ¿va? Es esa carne que, sabiéndola darle el toque, es sabrosa, pero hay una que queda, como dicen en el mundo, para botar garrapata, ¿va? ¿Mm? Demasiado salada, ¿va? Pero esa carne salada y dura tiempos, y eso no se lo inventaron hace poco, eso viene de siglos. ¿Por qué? Porque los viajeros hacían eso para poder llevar que comer en sus viajes de meses, ¿verdad? Y hasta de años. Entonces ellos llevaban ese tipo de conservas, porque eso es lo que hace. Entonces la sal ayuda a purificar, a no permitir que aquello se arruine, se destruya. Y eso pues nos permite alcanzar un nivel de vida superior al que hoy tenemos, o de perfección, como dice la palabra. Para que alcancemos la estatura de la medida, ¿de quién? Del varón perfecto. O sea que nosotros vamos en camino a la perfección, los creyentes. Los santanecos dicen que son 2 veces perfectos, ¿va? Son santanecos y son fascistas, dicen ellos. Pues yo les digo que yo soy 3 veces perfecto, porque soy hijo de Dios, santaneco y fascista, ¿va? Eso es para todos los de la alianza, ¿verdad? Nosotros los cristianos somos 3 veces perfectos. Entonces, nosotros debemos de buscar la santidad, debemos de purificar nuestra vida en Dios. Y hay una, déjeme buscarlo, que dice que, vamos a ver, aquí está, Marcos 9:49 dice lo siguiente. Me voy a saltar unas, ¿cómo se llama? Unos versículos que tendría que leer antes. Marcos 9:49 dice, porque todos serán salados con fuego. O sea que la sal purifica. No, es que eso es lo que está queriendo decir. Que la sal lo que va a hacer es purificar, porque ¿qué hace el fuego? Purificar, va. Cuando la gente que trabaja en la minería y que trabaja con la plata, el oro y todos esos metales preciosos, para poder extraerlos y llevarlos a la tienda donde van a trabajarlos y hacer todas las obras de orfebrería, entonces los ponen en crisoles. Los crisoles son unos depósitos en donde ponen el metal, ¿verdad? Como el oro o la plata, pero ese va contaminado. Entonces le ponen fuego, aquello se derrite y se separa el oro de la suciedad, de lo que no es parte del oro. Entonces el fuego lo que hizo fue purificar el oro, purificar la plata. Entonces eso es lo que hace la sal con nosotros. Y también el fuego produce luz, entonces la luz nos purifica. Mire, entre más mostremos las buenas obras para las cuales hemos sido llamados, más nos estamos purificando. Le voy a decir por qué. Porque nos estamos volviendo más como Cristo. Cristo vino a hacer buenas obras.
En la vida de Jesucristo no había malas obras. En la vida de Jesucristo habían solo buenas obras, palabras, pensamientos, obras en sí. ¿Qué hacía Él? Milagros, sanidades, resurrecciones, alimentaba a cantidad de personas. ¿Qué más hacía Jesús? Ayúdeme, por favor. Daba palabras de ánimo, ¿verdad? Sanidad a los cuerpos enfermos de todo tipo, sanaba endemoniados. Entonces Jesús hacía buenas obras. ¿Y qué hablaba? Solo buenas cosas. Por eso se llaman buenas nuevas de salvación. Porque también hay malas nuevas. Y en El Salvador todos los días nos dan malas nuevas. ¿Por qué? Porque todos los días nos dicen que aumentaron los infectados del COVID. Esa no es una buena nueva, esa es una mala nueva. La buena nueva es cuando nos dicen, ya se restauraron tantas personas. Esa es la buena nueva. ¿Qué otra buena nueva hay? Se sanó la persona que tenía tal cosa. Esa es una buena nueva. Pero las otras son malas nuevas. Fíjese que en segunda carta a los Reyes hay un pasaje bien interesante, bien precioso, que el profeta Eliseo realizó una buena obra de parte de Dios. Leámoslo. Segundo de Reyes 2, 19 al 22 dice lo siguiente. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí ahora el emplazamiento de esta ciudad es bueno, como mi señor ve, pero el agua es mala y la tierra estéril. ¿Qué sucedía en ese lugar? Estaban hablando, en otra versión dice, los habitantes de Jericó le dijeron entonces a Eliseo: Eliseo, la ciudad está en un lugar muy bonito, pero el agua es mala y la tierra no produce frutos. Oiga, tenía dos problemas en ese lugar. O sea, la ciudad estaba en un lugar hermoso, precioso, bonito, pero tenían dos problemas grandes. Una, que el agua era mala y que la tierra era estéril, o sea que no producía nada. Entonces en el versículo 20 dice Eliseo: y él dijo, traedme una vasija nueva y poned sal en ella. Oiga lo que pidió. Cualquiera diría, este loco, ¿para qué quiere la sal? Y se la trajeron. Versículo 21. Y él salió al manantial de las aguas, echó sal en él y dijo: así dice el Señor, he purificado estas aguas. ¿Qué hizo Dios? A través de Eliseo, purificó las aguas. ¿Con qué las purificó? Con sal. O sea, volvió las aguas malas, ¿en qué? En aguas buenas. Y eso es lo que hace Dios en nuestra vida. Nos vuelve de ser malos a ser buenos. Por eso es que nosotros somos como la sal, porque entre más sal hay en nosotros, estamos llegando a la condición de ser buenos, de ser santos, de ser perfectos. La sal nos purifica. Y dice: he purificado estas aguas, de allí no saldrá más muerte ni esterilidad. Oiga, esa agua producía muerte en la gente, era mala, era un agua envenenada que mataba a la gente y a los animales. Y la tierra era estéril, no producía nada. Y dice el versículo 22: y las aguas han quedado purificadas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Dice, oiga, hasta este tiempo, o sea, nunca más volvieron a ser malas aguas, ni la tierra volvió a ser estéril. ¿Por qué? Porque como el agua ya era pura, ya era buena, entonces la tierra empezó a absorber esa agua y empezó a producir, porque ya no había muerte. Y Efesios 5:13 dice: pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz,
pues todo lo que se hace visible es luz. Entonces, nuestras obras, ¿qué tenemos que hacer con ellas? Exponerlas a la luz, ponerlas delante de Dios, mostrarlas al mundo sin andarlas gritando, sin andar haciendo aspavientos de ella. Por sí solas se van a mostrar. La gente va a empezar a hablar. ¿Sabe qué hacía Jesús? Cuando sanaba a alguien o cuando liberaba a un endemoniado, ¿qué les decía Jesús? Ve y no le digas a nadie. ¿Por qué? Porque no tenían necesidad de ir a decir, sino que con ver a aquel que ya no era el mismo, la gente iba a decir, ¿y a este qué le pasó? Que no estaba endemoniado, pues no era el que rompía cadenas. Si el endemoniado gadareno se fue, dice, a 10 ciudades, dice, imagínense, a Decápolis. Entonces fue, y de seguro ni hablaba mucho el endemoniado, y pasaba y decía, pues este era el que gritaba, el que se arrancaba los pelos, y cuando lo encadenaba rompía las cadenas, y yo ahí bien trajeadito, bien bañadito, iba caminando por las calles. Con solo mostrarse él, mostraba la obra buena. Y entonces todos hablaban de Jesús. Entonces Jesús no tenía necesidad de andar diciendo que yo lo hice, yo hice esto, yo hice lo otro, yo dije aquí, yo dije allá. No, la gente se encargaba de decirlo. Nosotros debemos demostrarnos que somos vasijas renovadas, que somos vasijas nuevas. ¿Por qué? Porque Dios puso de su espíritu. ¿Para qué? Para sanidad de las naciones. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Qué hizo Eliseo? Sanó el agua para sanidad de todos los habitantes de aquella ciudad. Lo malo no era el agua, lo malo no era la tierra, sino el agua y los ingredientes que ella proveía. En estos tiempos la tierra no es mala. Si mire hoy que estamos encerrados, ahí sacan las caricaturas, ¿verdad? Que hoy son los animalitos que vienen a visitarnos a la ciudad, ¿va? Y nos ven encerrados, ¿va? ¿Y qué pasa? Por ejemplo, allá en la zona de Santa Tecla, ¿cómo se llama ahí donde fue el derrumbe? En las colinas, creo que ahí fue. Mostraron un video en donde andaba una venadita con su cría. Bien lindo. Otros han grabado otro tipo de animales en sus casas. Las ardillas hoy andan con más libertad ahí. Toda la cuestión, pues, a lugares han vuelto ciertas aves que ya no llegaban. La tierra se está renovando. ¿Por qué? Porque los ingredientes y el agua que estaba envenenada han dejado de seguirla contaminando por el encierro que hoy tenemos. Entonces, las aguas amargas que antes sabían que traían destrucción y muerte, ya no están. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros si somos la sal? Salar esas aguas, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo Eliseo? Tiró sal sobre el agua. Entonces hoy mostrémonos como la sal, mostrémonos como la luz que somos. Marcos, ya leímos el 9:49, solo déjeme leerle primera de Juan 1:7, dice lo siguiente. Ya vamos a ir terminando. En cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Oigan, la sangre, la luz también purifica. ¿Sabe por qué? Porque, entre más nos mostremos, más vamos a dejar de pecar. ¿Por qué? Porque cada vez que pequemos, nos vamos a sentir mal, porque estamos ofendiendo a Dios y lo estamos deshonrando. Entonces dejamos de pecar. ¿Sabe cómo me curó Dios a mí de mentir? No digo, todavía se me sale más de alguna, ¿verdad? Pero aprendí las lecciones. Me hizo hacer cosas en público que, créanme, que son vergonzosas, pero era la forma en que pude aprender.
uno miente por gusto, pues, sin necesidad. Y la otra cosa, como podemos mostrarle a este mundo que somos sal y luz, es haciendo el bien y viviendo en paz con todos. Mire, yo sé que hoy estos tiempos han puesto dividir a nuestra nación, a la gente. Unos aprueban las cosas que hace el señor presidente, otros no las aprueban. Unos que están a favor de un partido, otros que están a favor de otro. Yo quiero pedirle algo sin entrar en política, sin ofender a nadie. Nosotros como creyentes no estamos aquí en la tierra para hacer política, ni para andar metidos en política. Perdónenme, yo le voy a pedir algo, deje de estar retuiteando ese tipo de mensajes. ¿Sabe por qué? Porque eso es un espíritu muy mundano, muy humano. Si usted quiere emitir una opinión, mejor refiérase con la palabra. Yo eso hago a veces. Entonces escribo lo que la palabra dice y lo que hago es que le digo a la gente, esto deberíamos de hacer. Este es el consejo de la palabra. Porque al final de cuentas, nosotros no hemos sido llamados a ser políticos. Yo sé que hay gente que dice, pero Daniel, pero ¿quién más? José. Sí, José fue el segundo al mando de Egipto. Pero yo le hago esta pregunta. Como dijo un día el cantante español, ¿cómo se llama? Se me ha ido el nombre ahorita. Dijo, ¿y dónde está la santidad de José? Daniel era un santo. Daniel era un hombre de Dios. Y no de nombre, sino que de hechos. Entonces ellos transformaron, ellos eran sal y luz al mundo. Mostraron las obras de Dios. Entonces, yo le pido de favor que mejor muestre las obras de Dios. Con eso va a ser más que otra cosa. Y vamos a estar en paz con todos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es paz. La palabra del hombre es confrontación, es división. Y Dios no nos mandó a eso. Dios nos mandó a ser pacificadores. Por eso dice en Mateo 5:9, creo que dice que somos bienaventurados los que procuramos la paz. A ver, Mateo 5:9, sí dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Oiga lo que dice Marcos 9:50. La sal es buena, pero si deja de estar salada, ¿cómo podrán ustedes devolver su sabor? Ya no se puede. Por eso sean buenos como la sal. Oigan lo que dice Dios. Hagan el bien y vivan en paz con todos. Entonces, si somos sal, vamos a aprender a hacer el bien y a vivir en paz con todos. Santiago dice que nosotros debemos de ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Entonces aprendamos a ser hacedores, hagamos el bien, vivamos, manifestemos y expongamos la paz de Cristo. Yo quiero terminar con esto. ¿Cómo hemos de mostrar la sal y la luz? Llevando las buenas nuevas de Jesús a toda criatura. Y esa fue la comisión o la misión que Jesús le dejó a toda la iglesia, a todos sus seguidores. Que fuéramos por todas las partes. Marcos 16, 15, 18, generalmente usamos el de Mateo, ¿verdad? Pero en Marcos también habla de eso y dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo,
pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído, En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Eso es lo que Jesús quiere que hagamos. Que echemos fuera los demonios, que hablemos nuevas lenguas, que tomemos serpientes en nuestras manos. O sea, está hablando de que aunque nos venga el mal y nos entremos en la batalla y peleemos, no nos va a pasar nada malo. Y que pongamos las manos sobre los enfermos y oremos por ellos pidiéndole a Dios que se haga su voluntad para que ellos se pongan bien. Entonces, de esa manera vamos a mostrarle a este mundo el propósito para el cual Dios nos ha puesto. Dios está demandando de su pueblo una actitud completamente diferente. Cambiemos ya nuestra manera de ser, de pensar. Él espera que nosotros, sus hijos, hagamos su voluntad y que mostremos al mundo su carácter. Por eso nos ha dado la capacidad de hacer aquí en la tierra las obras que Él nos encomendó. Usted y yo tenemos capacidad para hacer buenas obras. Para eso Dios nos ha puesto en esta tierra. Para eso Dios nos ha dejado en esta tierra, para hacer buenas obras. Yo quiero pedirle que cierre sus ojos un momento. Y que esta palabra de Dios la guarde en su corazón y hoy empiece a ser un hacedor de la historia de esta nación. No solamente un oidor, sino un hacedor. Le vamos a pedir al Dios Todopoderoso esta mañana que Él nos llene de su poder para alcanzar todo aquello para lo que fuimos hechos, para que podamos llevar las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que están necesitados. El Señor dijo que Él venía por los necesitados, por los enfermos. Y tú y yo hemos sido llamados a ser esas personas que muestran las bondades, los beneficios de la obra que el Señor Jesucristo dejó para que sea hecha en esta tierra. Y no hay nada mejor que trabajar para el Señor. Es el mejor trabajo que usted y yo podemos tener. Ese no es un trabajo de ser pastores, de ser predicadores, de ser evangelistas. No, ese es el trabajo de toda la iglesia, de todos los creyentes. Trabajar para el Señor, para el Dios Todopoderoso, para Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Él es el mejor patrono que usted y yo podemos tener si lo vemos desde ese punto de vista. Él paga con lo mejor. Él devuelve con lo mejor. Dios sabrá recompensar tu obra, tu trabajo, tu sacrificio, tu despojo. Él es un Dios justo que no se queda con nada. Yo te exhorto, te animo, te aliento. Como decía el apóstol Pablo, te pido por las misericordias de Dios que te involucres en la obra de Dios. Ya no sigas diciendo, es que yo quiero, es que no puedo por esto. Deja de poner excusas. Tienes tiempo para todo lo demás. Tienes tiempo para tu trabajo, tienes tiempo para tus hijos, para tus padres, tienes tiempo para tus estudios, tienes tiempo para cualquier otra cosa, pero no te alcanza el tiempo para Dios, para buscar su rostro. No te alcanza el tiempo para hablar con Dios, no te alcanza el tiempo para hacer la obra que Él ha diseñado para tu vida en esta tierra. Deja de desperdiciar tu vida espiritualmente hablando. Está bien que alcances tus metas, tus objetivos, que seas una mejor persona, un mejor trabajador, un buen profesional,
Pero eso no es todo en la vida de nosotros, los hijos de Dios. Lo mejor en nosotros es que alcancemos ese nivel de espiritualidad perfecto, santo, que Dios quiere. Y que mostremos a este mundo que hay un Dios en esta tierra, que hay un Dios que sana, que restaura, que liberta, que hay un Dios que prospera, que hay un Dios que bendice, que hay un Dios que dio todo por ti y por mí. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana, Señor, tu palabra ha sido dada, Señor, ha sido puesta en las mentes, en los corazones de cada uno de los que la hemos escuchado, Señor. Y yo te pido, Espíritu Santo, que esta mañana tú traigas ese fuego, esa purificación, Señor, esa sal que necesitamos para darle sentido a este mundo, para cambiar la condición de este mundo, de las personas, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de todas las personas, Señor. Hay mucho por hacer. Si tu venida está pronta, Señor, pero se retrasa, Señor, porque muchos no queremos hacer, no estamos dispuestos a hacer lo que tú nos has pedido, Señor. Pero hoy te pido, Espíritu Santo, que traigas esa conciencia, Señor, a nuestras vidas. Que la demanda de Dios es un sí y amén. Y que necesitamos ponernos en acción, en hacer la obra que nos ha sido encomendada, de llevar tu palabra, de sanar enfermos, de liberar endemoniados, de resucitar a los muertos, de dar de comer al hambriento, de beber al sediento, de vestir al desnudo, de visitar al enfermo y al encarcelado. Depende de la capacidad y el propósito que has puesto en cada una de las vidas de mis hermanos. Yo te exhorto, te animo, te aliento en el nombre de Jesucristo a que te levantes hoy y pongas por práctica lo que Dios te ha dado, esa capacidad que tienes, no solamente para obrar allí dentro de la congregación donde tú estás. Qué bueno si tú lo haces, y si no lo haces, empieza a hacerlo, pero también en tu comunidad, en tu familia, en tu hogar. Muéstrate como la luz, como la sal que tú eres. Eso quiere Dios, eso está esperando Dios, que nos arrepintamos de nuestros pecados y hagamos la obra que nos ha sido encomendada, y salemos de este mundo e iluminemos a todos los gentiles. Que la paz de Cristo, su gracia esté con todos y cada uno de nosotros. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana, lunes a las 6:30.